And that's obviously helped that sector this week. If you're a CEO, you got to maximize your sales. You know, maybe reality setting in a little bit. I still don't think you're going to go into a recession. They're spending higher. Getting inflation much closer to the 2% target. A recession. About the worst it's going to be. The market's The fears this morning. Recession rising. It's overblown, to be honest with you. Inflation. It's going to make it even worse. Es fácil para la gente ver las noticias económicas como el desempleo o los datos de la tasa de referencia y preocuparse o entusiasmarse por el impacto que tendrá en sus inversiones. Pero hay algo que es importante entender. El mercado de valores no es la economía y la economía no es el mercado de valores. ¿Cuál es la lógica de esto? Después de haber entendido el ciclo económico y las herramientas que el Banco Central utiliza para estabilizar la economía, vamos ahora a entender los mercados financieros y cómo se vinculan con el mundo real. La bolsa de valores es usada erróneamente como un denominador de qué tan bien está la economía. Cuando las acciones están arriba, es visto como una señal de que todo va bien, pero la realidad es que esto puede ser un signo de que algo malo se avecina. Mientras que los dos tienden a moverse libremente en la misma dirección, a menudo actúan de maneras muy diferentes y a diferentes tiempos. Como me encanta la ciencia ficción, vamos a imaginar que la economía es como las estrellas. Cuando las miras, estás mirando su luz. Como las estrellas están lejos, su luz tarda años en llegar a nosotros. Lo mismo ocurre con las estadísticas de una economía. Para el momento en el que estamos recibiéndolas, ya han ocurrido más cosas. Esto debido a la naturaleza de las mismas, puesto que tardan tiempo en realizarse y ser publicadas. Las cifras de empleo, por ejemplo, muestran cuántas personas están activamente sin trabajo. Este indicador tiende a tener un retraso porque las empresas a menudo reaccionan a cómo la economía está pasando cuando toman decisiones de contratación y despido, así como el retraso que tienen los datos en ser publicados. Por otro lado, la bolsa de valores es una máquina que nos hace ver hacia el futuro. Esto es porque el precio de las acciones refleja las ganancias futuras esperadas de grandes compañías que conforman la economía. La naturaleza prospectiva del mercado de valores tiende a significar que a menudo lidera el ciclo económico. La bolsa de valores es irracional y está basada en la confianza de las personas que invierten en ella, lo que explica por qué quizás tus inversiones estaban por los cielos en 2020 mientras estabas desempleado. En esta gráfica, por ejemplo, podemos ver cómo el S&P 500 y el PIB de Estados Unidos no se relacionan la mayoría del tiempo. En el 2009, por ejemplo, el PIB del país bajó 2.5%, mientras que el índice del S&P 500 subió 26%. Lo mismo en el 2020, el PIB bajó 3.5%, mientras que el índice S&P 500 en la bolsa dio un rendimiento total del 18%. En Canadá se perdieron 3 millones de empleos el mismo año y el índice S&P TSX, el cual es el índice de referencia canadiense, cerró el año con un rendimiento de 2.7%. En un mercado eficiente, los precios son los resultados esperados y el riesgo de estas inversiones. Si se prevén noticias económicas como actualizaciones en la tasa de referencia, no esperaríamos un cambio en los precios de las acciones si la noticia esperada se publica como se anticipa, ya que como los mercados ven a futuro, estas expectativas ya están reflejadas en los precios mucho antes. Solo eventos económicos inesperados o mejores o peores resultados de noticias anticipadas pueden cambiar los precios a corto plazo. Esto quiere decir que en el caso de estar en una recesión, los precios de las acciones tienden a bajar mucho antes de que se anuncie oficialmente que estamos en una, y tienden a subir mucho antes de que se anuncie que la recesión ha terminado. Algo parecido ocurre con los datos económicos. Para el momento en el que las noticias sobre una recesión económica son publicadas, la recesión ya ha ocurrido y podría inclusive estar al final del ciclo. Este fenómeno ocurrió ya en el pasado, antes de la crisis del 2008, en donde la bolsa de valores empezó a bajar en octubre del 2007 y los datos económicos de que estábamos en una recesión fueron publicados en diciembre del 2008, casi un año después de que la recesión había comenzado. El mismo fenómeno de retraso ocurrió cuando se declaró que la recesión había terminado, y muchas otras recesiones han tenido una naturaleza similar. El grado en que las acciones caen durante una recesión se ve afectado por el tiempo que dura la misma, su gravedad y valoración de las acciones cuando ésta comienza, es decir, qué tan sobrevalorados o infravalorados están los precios de las acciones. Cuando la situación pinta tan mal y parece ser el peor momento para invertir, en realidad es el mejor momento para comenzar.
Muchos inversionistas responden saliendo de los mercados y buscando seguridad en efectivo en momentos volátiles. Pero la historia ha demostrado que esto conduce a menudo a oportunidades perdidas. Las acciones son a menudo más baratas cuando la economía parece sombría, creando oportunidades para los inversionistas que están dispuestos a mirar hacia el futuro. Basado en el índice canadiense SP/TSX, para los 10 años que finalizaron el 31 de diciembre del 2008, los que se quedaron invirtiendo a través del pleno ciclo económico ganaron 5.3% de rendimiento, mientras que aquellos que trataron de cronometrar el mercado mediante la compra y venta a menudo no lo hicieron tan bien. Otro indicador engañoso es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Cuando un país tiene un alto crecimiento de PIB, podríamos pensar que tendría también grandes rendimientos en su bolsa, pero hay muchas evidencias que muestran lo contrario. Hay estudios como el que hizo J.R. Ritter en la Universidad de Florida que afirman que la relación del crecimiento del Producto Interno Bruto y la bolsa de valores es de hecho negativa. El estudio recolectó información dentro de un periodo de 112 años que comenzó en 1900 y terminó en el 2011, teniendo como conclusión que la correlación entre el rendimiento real del compuesto de las acciones y la tasa de crecimiento compuesto del Producto Interno Bruto de 19 países es de menos 0.39. Esto es debido a que los mercados miran hacia el futuro, entonces el crecimiento futuro previsto ya está en los precios, incluido el crecimiento del PIB. Los inversionistas pagan entonces un precio alto por expectativas que aún no ocurren. Esto quiere decir que los rendimientos serán altos solo si el crecimiento económico resulta ser más alto de lo que ya se había anticipado. Si el crecimiento termina siendo como anticipado, no habrá ningún rendimiento alto y solo se habrá pagado un alto precio por la expectativa de crecimiento. Esto ocurre mucho con economías emergentes como China, que tienen un gran crecimiento económico, pero no muy buenos rendimientos en bolsa, así como otros factores que también afectan los rendimientos, tales como la intervención gubernamental que hacen que prever el crecimiento de las compañías sea aún más difícil. Como podemos ver, hay suficiente evidencia contra la idea de que las altas tasas de crecimiento en la economía implican altos rendimientos en los mercados financieros, debido al comportamiento de los mismos. En cualquier caso, solo se está siendo compensado por la mayor volatilidad de estos mercados, el muy llamado riesgo sistemático, del cual puedes aprender en este video que te dejo por aquí en la pantalla. La bolsa de valores es completamente irracional. Muchos ingredientes y factores afectan sus resultados. Tratar de analizar todos estos factores para llegar a la conclusión de cuándo es el mejor momento para invertir es realmente imposible. En base a esto podemos decir que la habilidad de prever datos económicos no conduce a la habilidad de decidir cuándo es el mejor momento para comprar o vender acciones. A corto plazo, los precios de las acciones tienen ya expectativas del futuro en sus precios. En tiempos volátiles, esas expectativas cambian mucho en base a nueva información que por naturaleza viene con retraso. Y no se puede saber con anticipación cómo esa información nueva va a ser digerida por el mercado. Es malo ver que la economía va mal, pero no se debería esperar un cambio en los precios de las acciones si la noticia esperada se publica como ya se había anticipado. Esto solo cambiaría si la información es mejor o peor que la expectativa que se tenía en mente. Esto casi siempre ocurre, ya que el humano es muy propenso a exagerar y reaccionar de la peor manera. De ahí la importancia de administrar nuestro dinero con la cabeza fría. Tratar de cronometrar nuestra entrada y salida de la bolsa en base a datos económicos no nos dará mejores resultados y no debe ser una herramienta clave en nuestras decisiones de inversión. En cualquier caso, sería solo una herramienta que nos ayude a entender el mundo actual y calcular en qué momento del ciclo económico estamos, tomando en cuenta la naturaleza retrospectiva de las estadísticas. Lo mejor que se puede hacer es invertir siempre, todos los meses y años a pesar de las noticias económicas, e invertir aún más cuando veas que el ciclo económico era en baja, y no invertir en base a la bolsa o los datos económicos actuales. Muchos factores pueden afectar los precios en bolsa, y los diferentes tipos de activos en la misma también tienen diferentes reacciones a los mismos. Hay activos que dan mejores rendimientos cuando la inflación es alta,
activos que dan mejores rendimientos cuando las tasas de interés están bajas, activos que nos compensan en base a las tasas de interés que están actualmente en vigor, entre muchos otros. El objetivo es tener una cartera bien diversificada que resista cualquier cambio en el ciclo económico, para así poder mantener la cabeza fría y enfocada al futuro. Así como tomar en cuenta el nivel de riesgo que deseas tomar cuando las cosas andan mal. Diversificar tu portafolio de inversión globalmente es también de suma importancia, ya que así como hay factores que afectan a la bolsa globalmente, también hay factores que pueden afectar solo a ciertas economías. Todo esto evitará cambiar nuestra estrategia completamente en base a lo que se está diciendo o lo que se está diciendo que va a ocurrir. We're going to have a full-scale recession, our interest rate's going to be 12%. That's useful stuff. You never know it though. Ya que tratar de predecir todo lo que va a pasar es completamente imposible. Ahora que ya comprendes el ciclo económico, las herramientas que utiliza el Banco Central para estabilizar la economía, cómo estas afectan el flujo de dinero, tus ahorros, tus inversiones y la dinámica de la relación del mercado de valores con la economía, podrás ahora tomar mejores decisiones, digiriendo las noticias económicas con una nueva perspectiva y manteniéndonos enfocados en el largo plazo. Espero que el contenido de esta serie haya sido de su agrado, y si no han visto los otros dos videos, aquí los dejo por algún lado aquí en la pantalla y abajo en la descripción. Soy Steph Gazde y este fue el final de la primera serie en este canal. Muchas gracias por quedarse hasta el final. No olviden dejarme un like y un comentario, ya que es de muchísima ayuda para el canal. Y nos vemos pronto con más contenido. Sigan disfrutando su día y hasta la próxima. Adiós.